Dije, bájala. Niños como tú no pertenecen aquí. Estas fueron las impactantes palabras que resonaron en Toy World esa tarde de sábado, dirigidas a una inocente niña de 8 años llamada Zoe Thompson. Una niña brillante con su impecable uniforme escolar, aferrada a su pequeña mochila, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión, mientras la gerente de la tienda, Linda Brennan, la miraba con odio puro en la voz. Zoe simplemente estaba mirando un kit de ciencias, esperando a que su padre terminara su llamada en el patio de comidas, cuando esta mujer decidió desatar su veneno racista contra una niña que no había hecho absolutamente nada malo. Pero lo que Linda Brennan no sabía en ese momento de crueldad era que alguien muy importante estaba a punto de cruzar esas puertas y acabar con su carrera para siempre. Verán, a veces el universo tiene una forma de impartir justicia cuando menos lo esperamos. Y esta historia está a punto de convertirse en uno de los ejemplos más satisfactorios de karma que jamás escucharán. Si ya te hierve la sangre por cómo esta gerente trató a una niña inocente, asegúrate de suscribirte porque esta historia apenas comienza. Y créeme, no querrás perderte lo que sucederá después. Pero antes de profundizar en cómo esta gerente racista recibió exactamente lo que se merecía, tengo que preguntarte esto. ¿Qué harías si presenciaras a un adulto tratando a una niña de esta manera en público? Cuéntamelo en los comentarios porque tu respuesta podría sorprenderte. Ahora, déjame contarte exactamente cómo comenzó este día y por qué Linda Brennan estaba a punto de enfrentar el momento más humillante de toda su vida. Permíteme pintarte una imagen de las 3 personas cuyas vidas estaban a punto de colisionar de la manera más inesperada en Westfield Mall ese sábado por la tarde. Primero, está Zoe Thompson, de 8 años. Esta no era una niña común y corriente deambulando por una juguetería. Zoe era brillante más allá de su edad. El tipo de niña que leía libros de ciencia por diversión y podía explicar cómo funcionan los robots mejor que la mayoría de los adultos. Allí estaba, con su uniforme escolar perfectamente planchado, su pequeña mochila perfectamente colocada sobre los hombros, sus ojos curiosos escudriñando los juguetes educativos con la intensidad de una futura científica. Zoe era tímida por naturaleza, pero cuando se trataba de aprender, se transformaba en una pequeña exploradora segura de sí misma que veía maravillas en todo lo que la rodeaba. Su padre, James Thompson, era un padre soltero de 45 años que intentaba compaginar su puesto como director ejecutivo de Megate Corporation con la crianza de su brillante hija. James había construido un imperio en el mundo tecnológico, pero su mayor orgullo no era su éxito corporativo ni sus millones en ingresos. Era Zoe. Desde que su madre falleció 3 años antes, James había estado en la cuerda floja entre las reuniones de la junta directiva y los cuentos para dormir, entre cerrar tratos millonarios y ayudar con las tareas de matemáticas. Ese día, estaba terminando una importante llamada de negocios en el patio de comidas del centro comercial, completamente inconsciente de que su hija estaba a punto de enfrentarse a algo que ningún niño debería experimentar jamás. Y luego estaba Linda Brennan, la gerente de 42 años de Toy World. Linda contaba con 15 años de experiencia en ventas minoristas, y la usaba como una insignia de autoridad. Pero Linda estaba amargada. Su reciente divorcio la había dejado con dificultades económicas y emocionalmente endurecida, y en algún momento del camino, había permitido que los prejuicios y el odio le envenenaran el corazón. Veía el mundo con recelo, sobre todo cuando se trataba de personas que no se parecían a ella. Así que, ese sábado por la tarde, allí estaba Toy World en el exclusivo centro comercial Westfield, lleno de familias que disfrutaban de sus compras de fin de semana. Zoe acababa de terminar su clase de arte y esperaba pacientemente a su padre, haciendo lo que cualquier niña curiosa de 8 años haría en una juguetería. Estaba completamente fascinada por ese kit de robótica, leyendo las instrucciones con la concentración de una estudiante de posgrado. Se podía ver su pequeña mente trabajando, tratando de entender cómo encajarían todas las piezas para crear algo asombroso. Pero en el momento en que Linda vio a Zoe, algo oscuro brilló en sus ojos. Murmuró en voz baja, «Aquí vamos de nuevo».
como si esa niña inocente mirando juguetes fuera de alguna manera una amenaza para su tienda. ¿Te lo imaginas? Una niña de 8 años con uniforme escolar leía tranquilamente. Y esta mujer presintió problemas de inmediato. Entonces Linda hizo algo que incomodó incluso a su propio personal. Alzó la voz lo suficiente como para que media tienda la oyera. ¿Dónde están los padres de esta niña? Simplemente la dejaban vagar sin supervisión. La forma en que lo decía era tan venenosa que hacía que otros clientes voltearan la cabeza. Sus propios empleados intercambiaron miradas, reconociendo claramente el tono hostil que su gerente usaba hacia una niña que no hacía absolutamente nada malo. Lo que Linda no se dio cuenta en ese momento fue que estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera: atacar a la única niña que tenía el poder de destruir todo lo que creía controlar. Linda Brennan cruzó la tienda como si estuviera en una misión. Su rostro se contorsionó con una fealdad que no tenía nada que ver con su apariencia, sino con lo que sentía en su corazón. Caminó directamente hacia la pequeña Zoe, que seguía leyendo tranquilamente el manual del kit de robótica. Y las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Niña, estos juguetes no son para ti. ¿Dónde está tu mamá?» Recuerda, Zoe tiene 8 años. La han criado para ser educada y respetuosa con los adultos. Así que, a pesar del tono duro, levantó la vista con esos ojos inocentes y dijo: «Mi papá está terminando una llamada de trabajo en el patio de comidas. Llegará pronto». Sencillo, honesto, la verdad. Pero Linda puso los ojos en blanco con fuerza. «Me sorprende que no se le hayan caído de la cabeza». «Claro que sí», dijo con ese sarcasmo desagradable que te pondría enfermo. «Baja esos juguetes antes de que rompas algo. Esto es lo que hace esto aún más repugnante. Y quiero que te imagines bien esta escena». Mientras Linda acosaba a esta niña bien educada, había niños blancos literalmente a 1 metro de distancia sacando juguetes de los estantes, corriendo y haciendo ruido, y Linda no les dijo ni una sola palabra. Ni una sola palabra. Ignoraba por completo el comportamiento disruptivo para centrarse en una niña tranquila que no hacía nada más que leer. El racismo era tan obvio que era doloroso de ver. Pero Linda apenas estaba empezando con su crueldad. Unos minutos después, Zoe, siendo la niña curiosa e inteligente que era, hizo una pregunta sencilla sobre cómo funcionaba el kit de robótica. En realidad, fue una pregunta muy inteligente que demostró que entendía los conceptos básicos. Cualquier adulto normal se habría impresionado por lo brillante que era esta niña. La respuesta de Linda. Le gritó a esta niña como si fuera una especie de molestia molesta. «De todos modos, no lo entenderías. Estos son juguetes educativos. Juguetes educativos. Reflexiona sobre eso». Le estaba diciendo a una estudiante de honor de 8 años que claramente, fascinada por la ciencia, era tan estúpida que no entendía de juguetes educativos. Una mujer que compraba cerca oyó la conversación y se le notaba la sorpresa en el rostro. No podía creer que un adulto le hablara así a una niña. Pero a Linda no le importaba quién la mirara. De hecho, se puso más ruidosa y agresiva. «Tengo que vigilar esto de cerca». Linda anunció a toda la tienda como si Zoe fuera una especie de genio criminal en lugar de una niña esperando a su padre. Y fue entonces cuando el comportamiento de Linda pasó de repugnante a completamente desquiciado. Empezó a seguir a Zoe por la tienda como un depredador acechando a su presa. Cada vez que Zoe se movía, Linda estaba justo detrás de ella, haciendo esos comentarios intimidantes diseñados para asustar y humillar a una niña. «No toques eso», ladraba cada vez que Zoe miraba algo. «Devuélvelo», gritaba si Zoe cogía un juguete para examinarlo. «Te estoy vigilando», repetía como si esta niña inocente estuviera planeando un robo elaborado. ¿Te imaginas tener 8 años y que un adulto te aterrorice así? Zoe empezó a verse visiblemente molesta y confundida. Le temblaban las manitas y se notaba que intentaba contener las lágrimas. No entendía que había hecho mal, porque no había hecho nada malo.
Pero la mente racista de Linda ya había decidido que esta niña era culpable de algo y se aseguraría de que todos lo supieran. Fue entonces cuando Linda se acercó a una de sus compañeras y le dijo algo que te pondrá furioso. Esta gente cree que puede tomar lo que quiera. Hablaba de una niña de 8 años como si representara una amenaza para la sociedad. La compañera parecía incómoda, reconociendo claramente lo inapropiado del comportamiento de Linda. Pero Linda era la gerente, así que nadie dijo nada. Y la arrogancia de Linda estaba a punto de empeorar. Se dirigió al teléfono de la tienda y llamó a seguridad del centro comercial. Escucha cómo describió a la inocente Zoe. Tengo una menor no acompañada sospechosa en mi tienda. Está actuando de forma sospechosa y probablemente esté planeando algo. ¿Planeando algo? Era una niña de 8 años que leía sobre robots. Cuando seguridad dijo que enviarían a alguien, Linda se volvió aún más controladora. No dejaba que Zoe se sentara. No la dejaba moverse libremente por la tienda. La obligaba a quedarse quieta como si estuviera arrestada, observándola con una mirada de odio que te atormentaría en las pesadillas. Zoe empezaba a asustarse de verdad. No dejaba de mirar hacia el patio de comidas, esperando ver a su padre. Pero él seguía con su importante llamada de negocios, completamente inconsciente de que su hija estaba siendo torturada psicológicamente por un gerente racista. Si te sientes mal ahora mismo, suscríbete a toda velocidad porque lo que suceda a continuación te devolverá la fe en la justicia, y tienes que ver cómo este monstruo recibe exactamente lo que se merece. Pero aquí es donde el racismo de Linda se hizo tan evidente que ni la persona más despistada pudo ignorarlo. Una familia blanca entró en la tienda. Mamá, papá y su hijo, que parecía tener más o menos la edad de Zoe. En el momento en que entraron, fue como si Linda se transformara en una persona completamente diferente. Prácticamente se les acercó saltando con una enorme sonrisa falsa y les dijo con la voz más dulce que jamás hayan escuchado: «Bienvenidos a Mundo de Juguetes. Avísenme si necesitan algo». Su pequeño hijo corrió inmediatamente a la sección de electrónica cara y empezó a agarrar juguetes, a apretar botones, a hacer ruido, a sacar cosas de los estantes. ¿Saben lo que hizo Linda? Nada. Absolutamente nada. De hecho, no dejaba de sonreír y charlar con los padres sobre cómo los niños son niños y lo bien que les gusta ver niños que aprecian los juguetes de calidad. Mientras tanto, miraba a Zoe con odio puro en los ojos, haciendo que esta inocente niña se quedara quieta como si fuera una delincuente peligrosa. El contraste era tan marcado, tan obvio, tan repugnante que otros clientes empezaron a notarlo y a sentirse incómodos. Algunos empezaron a susurrar y a señalar. Algunos incluso sacaban sus teléfonos porque no podían creer lo que veían. Pero Linda estaba tan cegada por su racismo que no le importaba quién la mirara. Estaba decidida a humillar a esta niña y nada la detendría. Fue entonces cuando Linda cruzó la línea que debería llevar a alguien a la cárcel. Regresó con Zoe y le dijo: «Necesito que vacíes tu mochila ahora». Zoe parecía confundida y asustada. «¿Por qué?», preguntó con una vocecita asustada. «Solo para comprobar que te habías llevado», anunció Linda lo suficientemente alto como para que media tienda lo oyera. Repito, esta mujer adulta estaba acusando a una niña de 8 años de ser ladrona frente a una tienda llena de gente sin ninguna prueba, sin ningún motivo, nada más que el color de la piel de Zoe. La pobre Zoe, aterrorizada y sin entender lo que pasaba, abrió su pequeña mochila escolar con manos temblorosas. Linda lo tiró todo al suelo para que todos lo vieran. ¿Sabes qué había en esa mochila? Tareas, materiales de arte de su clase, un jugo, unos crayones, un libro sobre exploración espacial, las inocentes pertenencias de una niña brillante a la que le encantaba aprender. Pero Linda no estaba satisfecha. Revisó cada artículo, sosteniendo la tarea de Zoe como si fuera evidencia de algún crimen, examinándola. Crayones como si fueran robados, haciendo un gran espectáculo de esta investigación mientras los clientes observaban horrorizados lo que estaba sucediendo.
Varias personas ahora filmaban abiertamente porque no podían creer que un adulto tratara a un niño de esa manera. Otros buscaban al personal de seguridad del centro comercial o a alguien con autoridad para detener esta locura. Pero Linda simplemente siguió adelante, completamente ebria de poder y odio, sin tener idea de que estaba a punto de enfrentar las consecuencias de su vida. Ahora, tengo que preguntarte algo, y realmente quiero que pienses en esto. ¿Alguna vez has presenciado algo así a un niño en público? ¿Qué hiciste? ¿Alzaste la voz o te quedaste callado? Cuéntamelo en los comentarios porque esto les está sucediendo a niños en todas partes y debemos hablar sobre cómo protegerlos. Lo que Linda no sabía era que James Thompson acababa de terminar su llamada de negocios y se dirigía a la juguetería a punto de presenciar cómo su hija era aterrorizada por un racista que estaba a punto de descubrir que se había metido con la familia equivocada. Si te gusta esta historia, suscríbete, escribe sí y cuéntanos desde dónde la ves. Los comentarios. Lo que pasó después los pondrá furiosos. Pero les prometo que la justicia que se avecina valdrá cada segundo de ira que estén a punto de sentir. Tras humillar a la pequeña Zoe tirando sus inocentes útiles escolares delante de todos, Linda Brennan decidió que no había terminado de arruinarle el día a Miss Child. Se le notaba en los ojos. Ya no se trataba de la seguridad de la tienda. Se había vuelto personal. Se había convertido en su enfermiza necesidad de ejercer poder sobre una niña indefensa. Linda miró a su alrededor, a todos los clientes que la observaban con asco e incredulidad. Y en lugar de avergonzarse por lo que había hecho, se sintió justificada. En su mente retorcida, ella era la víctima. Solo hacía su trabajo. Y toda esta gente intentaba hacerla quedar mal por proteger su tienda. Así que decidió escalar las cosas a un nivel que destruiría para siempre la sensación de seguridad de una niña inocente. Volvió a levantar el teléfono de la tienda, y esta vez, sus mentiras alcanzaron un nuevo nivel de maldad que te haría cuestionar cómo alguien podía ser tan despiadado. Hacia una niña. Seguridad, soy Linda de Toy World. Necesito que vengan de inmediato. Tengo a una sospechosa de robo y necesito que la detengan antes de que abandone las instalaciones. Escuchen esas palabras de nuevo. Una sospechosa de robo. Estaba llamando a una niña de 8 años que nunca había tocado un solo artículo inapropiadamente, que nunca se había metido nada en los bolsillos, que ni siquiera se había movido de la sección de juguetes educativos excepto cuando Linda la obligaba. Estaba llamando a esta inocente niña sospechosa de robo. Pero Linda no había terminado con sus mentiras. Oh, no, apenas estaba empezando. La sospechosa es una joven negra, de aproximadamente 8 años, sola, que actúa de forma sospechosa cerca de mercancía de alto valor. Creo que puede haber ocultado objetos. ¿Puede haber ocultado objetos basándose en qué? Basándose en absolutamente nada, excepto en las suposiciones racistas de Linda sobre una niña cuyo único delito era existir siendo negra en su tienda. Los clientes a su alrededor escuchaban esta llamada con horror. Habían presenciado toda la interacción. Habían visto a Zoe no hacer nada más que mirar los juguetes y esperar a su padre. Habían visto el racismo y la crueldad evidentes de Linda. Y ahora la oían mentirle a seguridad para meter a esta niña en aún más problemas. Pero aquí es donde la crueldad de Linda alcanzó niveles que revolverían el estómago a cualquier persona decente. La pequeña Zoe, ahora llorando y aterrorizada, con su pequeño cuerpo temblando de miedo, preguntó entre lágrimas con la voz más débil y desgarradora que puedas imaginar. ¿Puedo llamar a mi papá, por favor? Está en el área de comidas. Por favor, solo quiero a mi papá. La desesperación en la voz de esa niña habría derretido el corazón de cualquiera con alma. Aquí estaba una niña rogando por el consuelo básico de llamar a sus padres cuando estaba asustada y confundida. Cualquier ser humano decente le habría permitido hacer esa llamada de inmediato. Pero Linda Brennan no era una persona decente. Su respuesta te perseguirá el resto de tu vida. Tu papá puede ir a buscarte a seguridad si existe. Si existe, reflexiona sobre eso. Estaba insinuando que esta niña de 8 años mentía sobre tener un padre.
Estaba sugiriendo que este niño bien vestido, bien hablado y claramente bien vestido para ser niño era una especie de niño de la calle que inventaba historias. Estaba añadiendo crueldad psicológica al racismo al que ya había sometido a esta bebé inocente. La forma en que Linda dijo papá, con esas comillas sarcásticas en el aire, fue como ver a alguien patear a un cachorro. La maldad pura en su voz al desestimar la súplica de ayuda de esta niña era algo que se esperaría de un villano de película. No era una persona real en una juguetería. Pero la cosa empeora. Mucho peor. Zoe empezó a sollozar con más fuerza, su pequeño cuerpo temblando al comprender la realidad de lo que le estaba sucediendo. Entre lágrimas, seguía preguntando con voz entrecortada y confundida, ¿qué hice mal? No hice nada malo. Por favor, solo quiero a mi papá. Y la desgarradora verdad era que tenía toda la razón. No había hecho nada malo, salvo existir como una niña negra en un espacio donde Linda Brennan había decidido que no pertenecía. Esta bebé inocente estaba siendo aterrorizada por el crimen de haber nacido con el color de piel equivocado. Linda vio llorar a esta niña y no sintió nada. Ni remordimiento, ni reflexiones, ni compasión humana alguna. De hecho, las lágrimas de Zoe parecían avivar aún más la crueldad de Linda. Disfrutaba de ello. Sentía una satisfacción enfermiza al ver sufrir a esta pequeña. Deja de llorar y de armar un escándalo, le espetó Linda a la niña aterrorizada. Tú te lo buscaste con tu comportamiento sospechoso. Comportamiento sospechoso. Una niña de 8 años leyendo las instrucciones de un kit de ciencias era un comportamiento sospechoso en la mente racista de Linda. Los demás clientes empezaban a sentirse realmente incómodos. Y quiero decir, realmente incómodos. Se les notaba en las caras el horror, la incredulidad, la ira por lo que presenciaban. La gente empezaba a sacar sus teléfonos, no solo para grabar, sino para llamar a la policía, a la gerencia del centro comercial, a alguien, a cualquiera que pudiera detener esta locura. Pero Linda estaba en plena crisis de poder. Y no se acobardaba. Era como un tiburón que había probado sangre en el agua. Iba a destruir a esta niña por completo y nada la detendría. Los demás clientes empezaban a sentirse realmente incómodos. Se oía a la gente susurrar. Esto está mal y alguien tiene que pararlo. Pero Linda estaba en plena crisis de poder y no se acobardaba. Cuando llegó la seguridad del centro comercial unos minutos después, se les veía observando la escena. Una niña llorando rodeada de sus útiles escolares desperdigados, una multitud de clientes enfadados y Linda parada allí como una heroína que acababa de atrapar a un peligroso delincuente. Pero Linda no se conformaba con tener solo seguridad. ¡Ay, no! Quería asegurarse de que esta niña quedara completamente humillada y traumatizada. Así que montó la actuación de su vida, contando este relato completamente exagerado que haría pensar que Zoe era una experta criminal en lugar de una niña asustada que solo quería a su papá. Oficiales, gracias por llegar tan rápido, empezó Linda, con la voz llena de falsa preocupación. Esta niña ha estado actuando de forma sospechosa desde que entró en mi tienda. Primero la noté manipulando mercancía cara de forma inapropiada, tocando artículos que claramente están más allá del interés de alguien de su edad. Más allá del interés de alguien de su edad. Estaba hablando de juguetes educativos en una juguetería y sugiriendo que una niña brillante de 8 años no debería estar interesada en aprender. Pero Linda apenas estaba calentándose con sus mentiras. Cuando me acerqué a ella para ofrecerle ayuda, se puso evasiva y a la defensiva. Dice estar esperando a uno de sus padres, pero como pueden ver, nadie ha venido a buscarla. Lleva más de 1 hora sin compañía. Más de 1 hora. Habían pasado quizás 20 minutos desde que James le dijo a Zoe que lo esperara en la tienda, pero Linda estaba reescribiendo la historia para que su racismo pareciera justificado. Me preocupé cuando la vi examinando artículos de alto valor y luego mirando nerviosamente a su alrededor como si estuviera planeando algo. Cuando le pedí que me mostrara el contenido de su bolsa, se mostró reacia y evasiva. Reacia y evasiva.
La niña había accedido de inmediato a la humillante exigencia de Linda de vaciar su mochila. Basándome en mis 15 años de experiencia en el comercio minorista, continuó Linda, inflar el pecho de esta manera le daba algún tipo de autoridad para aterrorizar a los niños. Creo que encaja en el perfil de ladronas con las que hemos estado lidiando últimamente. Menores jóvenes no acompañados que entran, inspeccionan el local e intentan robar inmediatamente o regresan más tarde con cómplices. Ella encajaba en el perfil. Ahí estaba de nuevo. El racismo apenas disimulado que todos en esa tienda podían oír alto y claro. Una niña de 8 años con un impecable uniforme escolar encajaba en el perfil de criminal por ser negra. Pero Linda aún no había terminado de destruir a esta niña. También me preocupan sus afirmaciones sobre este supuesto padre. Ningún padre responsable deja a una niña tan pequeña sin supervisión en un espacio público durante tanto tiempo. Sospecho que podría ser una niña fugitiva o abandonada que inventa historias para evitar meterse en problemas. Una fugitiva. Estaba llamando a una niña de 8 años con uniforme de colegio privado y una mochila llena de deberes y materiales de arte. Una posible fugitiva. Los guardias de seguridad parecían cada vez más incómodos con la historia de Linda. Podían ver los útiles escolares de Zoe esparcidos por el suelo. Podían ver su impecable uniforme y su aspecto limpio. Podían oír las obvias mentiras y exageraciones en el relato de Linda, pero se encontraban en una posición incómoda. Tuvieron que tomarse en serio la queja del gerente de la tienda, aunque todo en esta situación parecía estar mal. La pobre Zoe, entre lágrimas y con una voz tan baja que apenas se oía, intentó explicarles a los guardias de seguridad lo que realmente había sucedido. «Estoy esperando a mi papá como siempre», susurró, interrumpidas por el hipo de tanto llorar. «Está en una llamada de trabajo en el patio de comidas. No llevé nada. Solo me gusta mirar los kits de robots porque quiero ser científica como mi papá. No hice nada malo». Su inocencia era tan obvia, su explicación tan simple y desgarradoramente honesta que incluso los guardias de seguridad parecían incómodos con la situación en la que se encontraban. Aquí estaba una niña claramente bien educada, elocuente a pesar de sus lágrimas, con una explicación razonable para su presencia en la tienda. Pero Linda no iba a dejar que los hechos se interpusieran en su narrativa racista. Saltó de inmediato con más veneno. «¿Entiendes lo que quiero decir?», dijo Linda, señalando a Zoe como si fuera la prueba A en un juicio. «Siempre tienen una historia elaborada preparada. Mi papá esto, mi papá aquello. Es un comportamiento típico de niños que están entrenados para mentir cuando los pillan. Entrenados para mentir». Estaba sugiriendo que alguien había entrenado a esta niña de 8 años para ser una delincuente. «Llevo 15 años en el comercio minorista», continuó Linda, como si esto la convirtiera en una especie de experta en psicología infantil y comportamiento delictivo. «Reconozco los problemas cuando los veo. Puedo identificar a una niña problemática a kilómetros de distancia, y esta no ha sido más que una señal de alerta desde que entró aquí. Reconozco los problemas cuando los veo». Estaba mirando a una estudiante de honor de 8 años que lloraba y la llamaba problemática por el color de su piel. Uno de los guardias de seguridad, visiblemente incómodo con la situación, intentó calmar las cosas. «Señora, quizás podríamos intentar llamar al número de su padre. Si de verdad está en el patio de comidas, todo esto se podría aclarar rápidamente». Era una sugerencia razonable, una solución lógica, una forma de acabar con esta pesadilla para todos los involucrados. Pero Linda lo desmintió de inmediato. «Rotundamente no», dijo con firmeza. «No vamos a permitir este comportamiento. Si de verdad hay un padre, puede venir a buscarla cuando se dé cuenta de que ha desaparecido. Pero no voy a dejar que esta niña nos manipule para que la ayudemos a contactar con posibles cómplices». Cómplices. Hablaba del padre de una niña de 8 años como posible cómplice de un crimen imaginario. Para entonces, la multitud alrededor de la tienda había crecido significativamente.
Se corría la voz por el centro comercial de que algo terrible estaba sucediendo en Toy World. La gente dejaba de comprar para presenciar esta injusticia. Y lo que veían los enfurecía. Fue entonces cuando algo hermoso empezó a suceder. La gente decente empezó a alzar la voz, y ya no eran educados al respecto. Una mujer que había presenciado todo el asunto dio un paso al frente, con la voz temblorosa de ira. Disculpe, pero he estado en esta tienda durante los últimos 30 minutos y he visto cómo se desarrollaba toda esta situación. Esta niña no ha hecho absolutamente nada malo. Nada. Ha sido educada, tranquila y se ha portado bien todo el tiempo. Lo que le están haciendo es repugnante y está mal. Otra clienta, una madre con su propia hija pequeña, intervino con fuego en su voz. Vi exactamente cómo trataste a la hija de esa familia blanca cuando entró. Su hija corría por ahí haciendo ruido, sacando juguetes de los estantes, y tú eras todo sonrisas y dulzura. Pero este angelito se ha quedado quieto en silencio, y la estás tratando como a una criminal. Esto es racismo, simple y llanamente. Un hombre que sostenía a su propia hija añadió, con la voz llena de asco. Deberías estar absolutamente avergonzado. Esa niña está muerta de miedo y eres tú quien la asusta. ¿Qué clase de persona aterroriza a una niña así? Pero en lugar de reconocer lo equivocada que estaba, en lugar de mostrar decencia humana o ceder, en lugar de mirar a su alrededor y ver todas las caras horrorizadas que la miraban y darse cuenta de que se había convertido en la villana en esta situación, Linda redobló su racismo y crueldad con venganza. No necesito un sermón de ninguno de ustedes, declaró en voz alta, con la voz llena de indignación justificada, como si fuera la víctima en esta situación. Estoy haciendo mi trabajo. Estoy protegiendo esta tienda, a estos clientes y esta mercancía del robo y el vandalismo. Señaló dramáticamente a la pequeña Zoe, que seguía llorando y temblando de miedo. Si no ven que estoy tratando con una posible ladrona, son parte del problema. Tengo la responsabilidad de prevenir robos y mantener la seguridad en mi tienda. Esta niña encaja con el perfil de alborotadora con el que hemos estado lidiando. Y no voy a disculparme por estar vigilante. Mi tienda como si fuera la dueña, como si tuviera derecho a aterrorizar a los niños por su credencial de gerente y 15 años vendiendo juguetes. Si no les gusta cómo dirijo mi establecimiento, continuó Linda, hablando cada vez más alto y agresivamente, entonces pueden llevar su negocio a otra parte. Pero no voy a dejar que la corrección política me impida proteger lo que es mío. Corrección política. Estaba diciendo que la decencia humana básica y no aterrorizar a los niños eran corrección política. La multitud crecía y la gente se enojaba cada vez más. Algunos filmaban la situación abiertamente. Otros exigían hablar con la gerencia del centro comercial y algunos incluso sugerían que alguien llamara a los servicios de protección infantil porque lo que presenciaban parecía abuso infantil. Más gente empezó a alzar la voz, creando un coro de condena que debería haberle hecho comprender a Linda lo mucho que se había pasado de la raya. Esto es absolutamente repugnante. Alguien tiene que llamar a la policía. Esa pobre bebé. Miren lo asustada que está. Estamos en 2024, no en 1954. ¿Cómo está pasando esto? Pero Linda seguía allí de pie, con los brazos cruzados, mirando fijamente a esa niña de 8 años que sollozaba, como si fuera la villana en esta situación en lugar de la víctima. Se había atrincherado tanto que ya no podía echarse atrás sin admitir su error. Y su orgullo y su racismo no se lo permitían. Mientras tanto, a 200 metros de distancia, en el patio de comidas, por fin sucedía algo que lo cambiaría todo. James Thompson había estado en lo que podría haber sido la visita de negocios más importante de su carrera. Estaba negociando una fusión que podría duplicar el tamaño de su empresa, lidiando con abogados, ejecutivos y millones de dólares en contratos. Su teléfono estaba en silencio y estaba completamente concentrado en los complejos detalles del acuerdo. Pero al terminar la llamada y tomar su café, algo le llamó la atención y le heló la sangre. La pantalla de su teléfono estaba llena de notificaciones.
7 llamadas perdidas del número principal del centro comercial, 3 mensajes de voz, 2 mensajes de texto del personal de seguridad. Sintió un vuelco en el estómago porque sabía con absoluta certeza que Zoe lo estaría esperando en la juguetería. Y la única razón por la que el centro comercial lo llamaría repetidamente era si algo iba terriblemente mal. James ni siquiera se tomó el tiempo de escuchar los mensajes de voz. Le temblaban las manos cuando agarró su maletín y echó a correr hacia Toy World. Sus caros zapatos italianos de cuero resonaban contra el suelo del centro comercial mientras esquivaba a otros compradores. Su mente daba vueltas en cada posible escenario. ¿Se habría hecho daño Zoe? ¿Se habría perdido? ¿Alguien se la había llevado? Los pensamientos que pasaban por su mente eran la peor pesadilla de cualquier padre. A medida que se acercaba a la juguetería, pudo ver algo que hizo que su pánico se intensificara 10 veces. Había una multitud de personas reunidas afuera de Toy World, mucho más grande que cualquier multitud normal de compras. La gente señalaba, hablaba animadamente, sostenía teléfonos. Entre la multitud, podía ver los inconfundibles uniformes de los guardias de seguridad y lo que parecían agentes de policía cerca de la entrada de la tienda. Su hija estaba en algún lugar en medio de ese caos, y él no tenía la menor idea de la pesadilla que había estado viviendo mientras él se concentraba en acuerdos comerciales y márgenes de ganancias. James se abrió paso entre la multitud, su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, completamente inconsciente de que estaba a punto de entrar en una escena que cambiaría su vida para siempre y brindaría el tipo de justicia que se volvería legendaria. Su hija estaba en algún lugar en medio de ese caos y él no tenía idea de la pesadilla que había estado viviendo mientras él estaba concentrado en los negocios. Si eres padre y estás viendo esto, presiona el botón de suscripción ahora mismo porque lo que sucederá a continuación te dará escalofríos. La justicia está llegando y va a ser absolutamente épica. James Thompson estaba a punto de llegar a la peor escena que cualquier padre podría imaginar, pero también estaba a punto de brindar la dosis de justicia más satisfactoria que jamás haya presenciado. Linda Brennan no tenía idea de que su carrera, su reputación y todo su mundo estaban a punto de derrumbarse a su alrededor. Lo que pasó cuando James Thompson finalmente llegó a esa juguetería te dará escalofríos. Y te prometo que la justicia que estás a punto de presenciar será absolutamente perfecta. James se abrió paso entre la multitud de personas fuera del mundo de los juguetes, su corazón latía con terror por lo que podría encontrar. Como padre soltero, sus peores pesadillas siempre involucraban que algo le sucediera a Zoe mientras él no estaba allí para protegerla. Pero nada podría haberlo preparado para la escena que lo recibió cuando finalmente logró atravesar esa multitud. Allí, en medio de la tienda, rodeada de guardias de seguridad y policías del centro comercial, estaba su hija de 8 años. Su brillante, dulce e inocente niña estaba histérica. Y me refiero a absolutamente histérico. Las lágrimas corrían por su rostro. Su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente y estaba en ese estado de pánico que solo llega cuando un niño ha sido verdaderamente aterrorizado. En el momento en que Zoe vio a su padre, se separó de los guardias de seguridad y corrió hacia él, rodeándole la cintura con los brazos y sollozando dentro de su costoso traje de negocios. Papi, no hice nada malo. Prometo que no hice nada malo. Ella dijo que estaba robando, pero no fue así. Estaba mirando los kits de robots como siempre. No toqué nada que no debía tocar. Por favor, créeme, papá. No hice nada malo. Escuchar el desesperado por favor de su hija. Al verla en este estado de terror absoluto, James sintió que algo dentro de él se rompía. Esta era su hija, su mundo entero, y alguien la había lastimado. Alguien la había hecho sentir así mientras él no estaba allí para protegerla. James se arrodilló y rodeó a Zoe con sus brazos. Sus propias manos temblaban de rabia mientras la abrazaba. Está bien, cariño. Papá está aquí ahora. Estás a salvo. Te creo, niña. Sé que no hiciste nada malo. Pero incluso mientras consolaba a su hija, sus ojos recorrían la tienda, buscando al responsable de hacer pasar a su hija por esta pesadilla.
Y fue entonces cuando la vio. Linda Brennan estaba parada a unos 10 pies de distancia, con los brazos cruzados, observando esta emotiva reunión con lo que solo puede describirse como satisfacción engreída. Parecía satisfecha consigo misma, como si acabara de resolver un crimen importante en lugar de aterrorizar a un niño inocente. James se apartó suavemente de Zoe y secó las lágrimas de su rostro. «Quédate aquí conmigo, ¿vale? Papá va a arreglar esto». Luego se puso de pie, con su 1,82 m, y fijó su mirada en Linda Brennan. Cuando James Thompson estaba enojado, realmente enojado, no gritaba ni perdía el control. En cambio, se volvió muy tranquilo, muy silencioso, muy controlado, y esa furia controlada era infinitamente más aterradora de lo que podría ser cualquier ataque de grito. «Disculpe», dijo James con una voz que era perfectamente educada, pero con un trasfondo que haría que se te congelara la sangre. «Soy el padre de Zoe Thompson. ¿Podría alguien explicarme exactamente qué está pasando aquí?» Linda dio un paso adelante con esa confianza arrogante que demostraba que no tenía la menor idea de qué tipo de error acababa de cometer. Miró a James, este hombre de negocios bien vestido y obviamente exitoso, y aparentemente decidió que podía salir de esta situación con sus encantos. «Oh, señor Thompson, gracias a Dios que finalmente está aquí», dijo Linda con una falsa preocupación goteando de su voz. Me estaba empezando a preocupar que su hija pudiera estar sola, lo que habría sido un tipo de problema completamente diferente. «Tu hija». La forma en que lo dijo con ese énfasis sutil dejó en claro que ya estaba juzgando a James como padre. «Soy Linda Brennan, la gerente aquí en Toy World», continuó, hinchándose con autoridad. «Quiero asegurarle que tomé precauciones completamente razonables con el comportamiento de su hija hoy. Dadas las circunstancias sospechosas y el perfil de las personas con las que hemos tenido problemas últimamente, sentí que era necesario involucrar a la seguridad para la seguridad de todos. Precauciones razonables, circunstancias sospechosas, el perfil de las personas, cada palabra que salía de su boca destilaba un racismo apenas disfrazado, y James escuchaba cada mensaje codificado alto y claro. Pero Linda no había terminado de explicarse. Oh, no. Ella recién estaba comenzando con sus justificaciones. «Espero que comprenda, señor Thompson, que simplemente estaba haciendo mi trabajo. Su hija estuvo sola durante un periodo prolongado. Manejaba mercancías caras de manera inapropiada y cuando la interrogaban, se mostraba evasiva acerca de sus circunstancias. Todas estas son señales de alerta que cualquier gerente minorista con experiencia reconocería». James escuchó toda esta explicación con la misma expresión terriblemente tranquila. Cuando Linda terminó su pequeño discurso, él hizo una pregunta sencilla que traspasó todas sus excusas. «¿Qué hizo exactamente mi hija?». La pregunta era tan directa y tan sencilla que Linda pareció realmente desconcertada. Había esperado que él estuviera agradecido por su vigilancia, que no cuestionara sus acciones. «Bueno, como le expliqué», dijo Linda, su confianza flaqueando ligeramente. Ella estaba involucrada en actividades sospechosas. Estaba tocando mercancías sin aparente intención de comprar. Estaba holgazaneando en la tienda sin la supervisión adecuada y estuvo desatendida durante un periodo de tiempo inadecuado. La voz de James permaneció perfectamente tranquila, pero había acero debajo de ella. «Entonces, ¿me estás diciendo que los crímenes de mi hija fueron jugar con juguetes en una juguetería mientras esperaba a sus padres?» «No es tan sencillo», protestó Linda. Pero se podía oír la actitud defensiva arrastrándose en su voz. «Tienes que entender que hemos tenido problemas con cierto tipo de clientes y tu hija encaja en el perfil de». Se detuvo, pero no a tiempo. «¿Se ajusta al perfil de qué?», James preguntó en voz baja. Linda se dio cuenta de que había entrado en territorio peligroso, pero su racismo estaba tan arraigado que no pudo evitarlo. «Bueno, ya sabes, nunca se sabe. Con esto me refiero a menores no acompañados de ciertos orígenes». A menudo ella intentaba bailar alrededor de eso, pero todos en esa tienda sabían exactamente lo que estaba diciendo.
Y James Thompson también lo sabía. Fue entonces cuando James hizo algo que hizo que todos en la tienda se quedaran en completo silencio. Sacó su teléfono, no frenéticamente ni dramáticamente, solo con calma y deliberación. Y luego hizo una llamada que cambiaría la vida de Linda Brennan para siempre. Sara, soy James. Necesito que me comuniques con la sede corporativa de inmediato. Sí, sé qué hora es. Esto es urgente. Además, ponga en juego al departamento jurídico y a recursos humanos. No me importa si tienes que despertar a la gente. Linda observó esta llamada telefónica con creciente confusión. ¿Por qué este padre llamaba a los abogados? ¿Cuál era la sede corporativa? ¿Por qué hablaba como si tuviera autoridad para exigir que los departamentos jurídicos se despertaran los sábados? Sara, necesito que busques el archivo de nuestra filial Toy World. Sí, toda la cadena. También necesito los registros de empleo de la ubicación de Westfield Mall. Específicamente, necesito todo sobre la gerente, Linda Brennan. Al oír su nombre, Linda sintió el primer atisbo de auténtica preocupación. Pero todavía era demasiado arrogante, demasiado convencida de su propia rectitud para comprender lo que estaba sucediendo. No se puede simplemente llamar y exigir los registros laborales de las personas, dijo Linda con una risa nerviosa. Esto no es así. No puede simplemente. James levantó un dedo para silenciarla, sin quitarle los ojos de encima mientras continuaba su conversación. Sí, Sara. Quiero que Linda Brennan sea despedida de inmediato. Con efecto ahora mismo. En cuestión de horas, los videos del comportamiento racista de Linda se volvieron virales. El hashtag Justicia para Zoe se volvió tendencia cuando millones vieron las impactantes imágenes. El historial de Linda en las redes sociales reveló más publicaciones racistas, lo que la dejó sin empleo de la noche a la mañana. Pero James no se detuvo con su despido. Implementó capacitación contra la discriminación en toda la empresa en todas las megatiendas de tecnología y estableció políticas que prohibían la discriminación racial con despido inmediato. Su programa se convirtió en un modelo para los principales minoristas. Mientras tanto, James consoló a Zoe mientras tomaba un helado y le explicó que el odio de Linda provenía de su propio corazón y no tenía nada que ver con el valor de Zoe. Cuando Zoe preguntó por qué Linda era tan mala, James explicó: algunas personas tienen odio en su interior. Pero eso no significa que sea correcto. Quiero ayudar a proteger a otros niños, dijo Zoe con una determinación que le recordó a James a su madre. Te ayudaré a hacer exactamente eso, prometió. Y así lo hizo. Zoe creció luchando contra la discriminación, fundó clubes anti-bullying en la escuela y eventualmente se convirtió en abogada de derechos civiles. Fundó la Fundación Zoe Thompson, que protege a otros niños del racismo minorista. Linda nunca volvió a trabajar en el comercio minorista, lo que se convirtió en una advertencia sobre las consecuencias del odio. Pero esta historia no se trata de que Linda sea castigada. Se trata del poder de defender lo que es correcto y proteger a los niños inocentes del odio de los adultos. Cada niño merece sentirse seguro y respetado. Cuando el odio intenta apagar su luz, siempre debe haber alguien allí para ayudarlos a brillar más. Esa es la verdadera lección. Pero la historia aún no había terminado, porque Linda Brennan estaba a punto de mostrarles a todos lo verdaderamente patético. Una persona podría llegar a ser cuando su racismo finalmente se hizo presente arriba con ellos. Cuando el personal de seguridad se acercó para escoltarla fuera, Linda entró en modo de pánico total. Estaba literalmente de rodillas en medio de la juguetería, agarrando los caros pantalones del traje de James como una especie de mendigo desesperado, completamente ajena al hecho de que docenas de clientes todavía estaban filmando su humillante crisis. Por favor, señor Thompson, no me haga esto, sollozó. Todos los rastros de su arrogancia anterior desaparecieron por completo. El rímel le corría por la cara en mechones negros. Tenía el pelo despeinado por sus gestos frenéticos y su voz se había convertido en esa aguda ballena que era a la vez patética y exasperante. Cometí un error. Puedo admitirlo ahora, pero no lo entiendes.
Tengo una hipoteca. Tengo una hija adolescente que me necesita. Tengo pagos del automóvil y facturas de tarjetas de crédito. Y ya estoy atrasado en todo debido a mi divorcio. No puedo perder este trabajo. Este trabajo es todo lo que me queda. La patética ironía no pasó desapercibida para nadie. Estaba rogando a un padre negro que no destruyera su vida después de haber intentado destruir el sentido de seguridad y autoestima de su hija de 8 años. Estaba suplicando misericordia después de no haber mostrado absolutamente nada a un niño inocente. Pero la desesperación de Linda la estaba haciendo decir cosas que revelaban cuán profundo era realmente su racismo. Yo solo estaba tratando de hacer mi trabajo, continuó. Su voz se volvía más desesperada y estridente con cada paso. Tienes que entender. Hemos tenido tantos problemas con los ladrones de tiendas últimamente. La empresa nos ha estado presionando mucho para reducir el robo. Nos dijeron que estuviéramos alerta, que estuviéramos atentos a comportamientos sospechosos. Yo solo estaba siguiendo órdenes como si ella fuera una especie de soldado en lugar de un gerente minorista que había aterrorizado a un niño. Continuó Linda, aparentemente pensando que esto ayudaría de alguna manera en su caso con el tipo de personas que generalmente causan problemas en tiendas como estas. 15 años y he aprendido a detectar las señales. Su hija encajaba perfectamente en el perfil. No podría haber sabido que ella era diferente. Ella encajaba perfectamente en el perfil. Incluso en su momento de desesperación, Linda no pudo evitar ser racista. Literalmente estaba cavando su propia tumba más profundamente con cada palabra que salía de su boca. James miró a esta mujer que literalmente estaba cayendo a sus pies, y su expresión nunca cambió de esa furia tranquila y controlada que de alguna manera era más aterradora que cualquier grito de rabia podría haber sido. Señorita Brennan, dijo en voz baja, su voz tenía tal autoridad que todos en la tienda guardaron silencio para escuchar. Su comportamiento de hoy fue registrado por varios clientes en sus teléfonos. Puedo ver al menos una docena de personas en esta tienda en este momento que tienen imágenes de video de usted aterrorizando a mi hija. El rostro de Linda se ensanchó aún más cuando comprendió todas las implicaciones de esto. Miró a su alrededor frenéticamente y se dio cuenta de que sí, había teléfonos por todas partes, todos apuntando a ella, todos capturando su crisis racista para la posteridad. Ese video ya se está subiendo a las redes sociales mientras hablamos, continuó James con la misma voz mortalmente tranquila. Les garantizo que esta noche, millones de personas habrán visto exactamente cómo tratan a niños inocentes. Tu cara, tu nombre, tus acciones, todo será viral en cuestión de horas. El horror en los ojos de Linda fue casi cómico cuando se dio cuenta de que su reputación, su carrera y toda su vida estaban a punto de ser destruidos por sus propias acciones racistas. En el mundo actual, ser captada por una cámara aterrorizando a un niño por motivos racistas era una sentencia de muerte profesional, y ella lo sabía. No, no, no. Comenzó a balbucear, mirando todos los teléfonos a su alrededor como si fueran armas apuntándola. No puedes dejar que publiquen eso. Tienes que detenerlos. Tengo una hija. Ella verá esto. Sus amigos verán esto. No puedes dejar que destruyan mi vida. Pero James aún no había terminado de destruirla. Ni siquiera cerca. Nuestro equipo legal también revisará nuestras imágenes de seguridad, continuó. Cada palabra golpea a Linda como un golpe físico. Cada momento de tu interacción con mi hija ha sido capturado en alta definición desde múltiples ángulos. Cada comentario racista, cada acción cruel, cada mentira que le dijiste a la seguridad, todo es evidencia documentada que se preservará para siempre. Linda estaba hiperventilando ahora. La realidad de su situación finalmente se asimiló por completo. Ella iba a perder todo. Su trabajo, su reputación, su futuro, todo porque no podía controlar su odio racista hacia un niño inocente. Además, se podía escuchar la satisfacción en su voz mientras daba lo que sabía que sería el golpe mortal. Eso incluye no solo todos los mundos de juguetes en el país, sino también nuestras tiendas de electrónica, nuestro departamento. Tiendas,
nuestras tiendas especializadas, nuestro online plataformas. Todo nuestro imperio minorista se extiende por 47 estados e incluye más de 3.000 ubicaciones. La magnitud de esta prohibición fue asombrosa. Megatech no era solo una pequeña empresa. Era un gigante minorista que poseía decenas de cadenas importantes. La prohibición de acceder a todas sus propiedades significó que Linda estuviera esencialmente incluida en la lista negra de una parte importante del comercio minorista estadounidense. Si pone un pie en cualquiera de nuestras propiedades, continuó James, será arrestado por invasión de propiedad privada. Su fotografía e información se distribuirán a los equipos de seguridad de todo el país. Ahora eres una persona honrada en el mundo del comercio minorista. Linda hacía esos horribles jadeos, como si no pudiera respirar. Todo el peso de lo que había perdido la estaba aplastando y todos en la tienda podían ver su completo colapso mental en tiempo real. Los guardias de seguridad ya los habían alcanzado, pero Linda hizo un último intento desesperado por salvarse, arañando la ropa de James como una persona ahogándose, tratando de agarrarse a cualquier cosa que pudiera mantenerla a flote. «Puedo cambiar», gritó, con la voz quebrada por la histeria. «Puedo hacer un entrenamiento de sensibilidad. Puedo ir a terapia. Puedo aprender. Por favor, dame otra oportunidad. No fue mi intención. No quise decir nada de eso». Sus palabras salían tan rápido que eran casi incoherentes. Saliva volando de su boca mientras suplicaba misericordia que nunca había mostrado a los demás. «Tengo amigos afroamericanos. Voté por Obama 2 veces. No soy racista. Simplemente estaba teniendo un mal día. Mi exmarido, él me ha estado acosando y estoy tomando medicamentos para la ansiedad y no he estado durmiendo y simplemente cometí un error». Cada excusa que ella lanzó fue más patético que el anterior. Estaba tratando de culpar a su exmarido, su medicación, su estado mental, cualquier cosa excepto asumir la responsabilidad de sus propias acciones racistas. «Por favor», continuó Linda, ahora agarrando la chaqueta de James con ambas manos. «No sabía que ella era tu hija. Nunca lo habría hecho. Había aterrorizado al niño equivocado. Era que había aterrorizado a cualquier niño». La respuesta de James fue helada y definitiva, entregada con el tipo de autoridad silenciosa que surge de tener poder real y saber exactamente cómo usarlo. «Señorita Brennan», dijo suave pero firmemente, quitando sus manos de su chaqueta. «El hecho de que creas que importa de quién es hija me dice todo lo que necesito saber sobre tu carácter. Ningún niño debería ser tratado como trataste a Zoe hoy, independientemente de quiénes sean sus padres, de qué color sea su piel o cuánto dinero tenga su familia». Hizo una pausa, dejando que eso asimilara, observando cómo el rostro de Linda se arrugaba al darse cuenta de que no había vuelta atrás de esto. «El hecho de que hubieras tratado a mi hija de manera diferente si hubieras sabido quién era yo demuestra que tus disculpas no tienen sentido. No te arrepientes de ser racista. Simplemente lamentas haber sido descubierto siendo racista contra alguien que tenía el poder de destruirte». Linda abrió la boca para protestar. Pero James levantó una mano para detenerla. «Usted tomó sus decisiones hoy, señorita Brennan. Elegiste el odio sobre la compasión. Elegiste la crueldad sobre amabilidad. Elegiste aterrorizar a una niña inocente porque pensabas que era impotente y pensabas que podría salirte con la tuya. Ahora puedes vivir con las consecuencias de esas decisiones». Cuando los de seguridad tomaron a Linda de los brazos para escoltarla afuera, ella hizo un último intento desesperado por evitar la responsabilidad por sus acciones. «Esto no es justo», gritó, y su voz resonó por toda la tienda mientras la llevaban hacia la salida. «Estaba haciendo mi trabajo. Estaba protegiendo la tienda. Estaba siguiendo la política de la empresa. Esta es la discriminación inversa. Esto es racismo contra los blancos». Incluso en sus últimos momentos como empleada de Toy World, Linda Brennan no podía dejar de ser racista. En realidad, ella estaba afirmando que enfrentar las consecuencias de su comportamiento racista era de alguna manera racismo contra ella. La ilusión absoluta fue impresionante. «No pueden hacerme esto»,
gritó mientras la arrastraban entre la multitud de clientes. Tengo derechos. Presentaré una demanda. Llamaré a los medios. Le diré a todo el mundo cómo me trataron. Esto es Estados Unidos. No se puede destruir la vida de alguien solo porque cometió un pequeño error. Un pequeño error. Ella estaba llamando al terror sistemático de un niño de 8 años. Un pequeño error. La multitud de clientes que habían presenciado todo el incidente comenzó a aplaudir mientras escoltaban a Linda fuera. Algunos estaban aplaudiendo. Otros tomaban fotografías y vídeos de su humillante salida. Y no pocos estaban haciendo comentarios que definitivamente terminarían en las redes sociales. Buen viaje a la basura racista. Espero que nunca consiga otro trabajo. Esa pobre niña merecía algo mucho mejor. Esto es lo que sucede cuando el racismo tiene consecuencias. Se había hecho justicia. Y todos los que habían visto cómo aterrorizaban a este niño inocente sintieron una profunda sensación de satisfacción. Ver a su torturador obtener exactamente lo que se merecía. Era el tipo de karma del mundo real con el que la gente sueña pero que rara vez llega a presenciar. Pero mientras los adultos celebraban la caída de Linda, James se concentraba en lo único que realmente importaba: su hija. Zoe todavía estaba aferrada a su padre. Su pequeño cuerpo temblaba por los restos de miedo y confusión. La pobre niña había pasado por una absoluta pesadilla y James podía ver el trauma en sus ojos. La forma en que seguía mirando nerviosamente a su alrededor, como si esperara que alguien más la atacara en cualquier momento. James la levantó suavemente, acunándola contra su pecho, como lo había hecho cuando ella era una niña pequeña. A los 8 años ya estaba un poco grande para que la cargaran. Pero en ese momento necesitaba ese consuelo físico, esa seguridad de que papá estaba allí y que ya nada malo podría pasarle. Vamos, cariño, dijo suavemente, su voz ahora completamente diferente, cálida, amorosa y gentil en lugar de esa fría furia que había dirigido a Linda. Salgamos de aquí. ¿Qué tal si vamos a tomar un helado y hablamos de lo que pasó? Zoe asintió contra su hombro, todavía demasiado conmocionada para hablar mucho. Sus pequeños brazos estaban fuertemente alrededor de su cuello, y James podía sentir su corazón todavía latiendo rápido por el estrés y el miedo de lo que había pasado. Mientras James la sacaba de Toy World, más allá de la multitud de clientes que la apoyaban, más allá de los guardias de seguridad, más allá de la escena de su trauma, seguía susurrándole palabras tranquilizadoras al oído. Ahora estás a salvo, niña. Papá está aquí. Esa señora mala nunca podrá hacerte daño otra vez. No hiciste nada malo. Papá te ama mucho. Estás a salvo, cariño. Estás a salvo. Si disfrutaste esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que ellos también puedan aprender. Nos vemos en la próxima.